Dejando de lado el hecho que Boku no Kokoro no Yabai Yatsu no es de mis obras favoritas actuales de temática romcom, y que de hecho creo que me quedé corto en señalar alguno de los que consideraba los puntos negativos en el video del año pasado, tengo que reconocer que es de los romances más populares en publicación, y no es que crea que es una mala historia, pues de ser así no estaría al día con su segunda temporada. Así que, debido al más reciente capítulo y lo mucho que dio para hablar, me gustaría dedicarle un video especial dejando de lado mis apreciaciones negativas y reconocerle el mérito que creo merece con todas las cosas buenas que hizo. Pero antes de iniciar a fondo les quiero pedir que se suscriban al canal, donde siempre hablamos de anime, manga y novelas ligeras. Todas las semanas subo contenido nuevo, por lo que agradecería mucho que me ayudaran a llegar a los 1000 suscriptores antes de que termine el año. Ahora sí, comencemos. En esta segunda temporada mis apreciaciones no habían cambiado mucho con respecto a la primera. Sigo considerando a los secundarios y la interacción grupal como el punto más fuerte de Bokuyaba, y que se reconoce muy poco en comparación con la idea de los eventos o la relación de los protagonistas. Me gustaron mucho ambos eventos de la visita a la casa de Yamada, y sí se sintieron como una evolución en cómo sus amigos y ellos mismos ahora ven su relación de manera diferente, teniendo Ichikawa por fin el valor de admitir para sí mismo que sí se podrían considerar como amigos mutuamente. Quizá lo que ha estado más presente que nunca son los celos del chico, pues a cada mínimo acercamiento de otros personajes siempre ha intervenido abiertamente para que no evolucione a algo más. Incluso dudaría en decir si evolucionó para bien o para mal, pues ahora se lo muestra claramente a Anna en pequeños detalles, como preguntarle si entregó chocolate a alguien más o interrumpir el saludo del senpai cuando lo observaban desde el campo deportivo. Para ser honesto, no pensaba que el tiempo había pasado tan rápido, considerando la lenta progresividad. No tanto del lado de la relación romántica, pues eso sí debo reconocer que tuvo un ritmo bastante correcto, más bien desde la propia introspección de Ichikawa, pues casi no sentí diferencias en su confianza con respecto a Anna, y mucho menos frente a otras chicas. De hecho, lo que más me llamó la atención de estos pocos momentos donde sí se nota un ambiente dramático es cuando le confiesa sobre su accidente en vacaciones y ella sobre su constante costumbre de rendirse en todo lo que no consigue ser la mejor, echándose a llorar sin filtro sobre él. Por cierto, comparando esta escena con la de la temporada anterior, es infinitamente más natural y conmovedora. Pero bueno, cuando llegamos al capítulo cumbre ya estamos en la graduación de la clase superior a la de Ichikawa, y es este último quien es encargado para dar el discurso de los recién graduados. Fuera de una enternecedora escena donde Anna lo ayuda a practicar, creo que el objetivo principal es que el prota tenga su punto de inflexión donde será un personaje mucho más sociable o por lo menos valiente con todos en general. Lo primero es que se empieza a preocupar por su imagen personal, haciendo que se sienta más cómodo de aceptar favores por parte de sus amigas, a pesar de repetir insistentemente que es un introvertido. Luego de dar un discurso bastante bueno, sobre todo considerando que pudieron hacer algo mucho más genérico, considerando que eso ya sería un logro para el propio Ichikawa, algo que agradezco bastante, pues sí se notó la creatividad y bastantes referencias a su propia vida para que nosotros las interpretemos. Entonces, nuestro pobre Kyotaro se desmaya y termina en el hospital presenciando la declaración del senpai hacia Yamada, aunque era algo que ambos veían venir, por la escena previa donde este mismo rechazaba a otra chica que más encima lo terminaría defendiendo. Pero bueno, tanto la actitud mucho menos asfixiante del senpai como la linda forma de tirarle una indirecta a Ichikawa mientras literalmente está escuchando cómo rechaza tajantemente a su competencia y también con diálogos bastante superiores a los que maneja en promedio el manga, fue algo brutal de ver. El senpai terminó siendo entonces hasta el final un personaje bastante gris, porque de un lado trató de sacarle el número a Anna o mínimo hacer que se resienta con Ichikawa por creer que se lo pasó, y por cierto, terminando para mí en la mejor escena individual romántica de ella, pues le muestra toda su confianza al chico que le gusta, sabiendo que nunca haría algo que ella odiaría, incluso siendo intimidado. Pero por otro lado, se retiró primero sin mostrarse débil para que sientan compasión de él,
tanto por su reciente rechazo como por la triste razón por la cual dejó el club de fútbol, dándoles en el proceso tiempo a solas para que de una vez formalicen lo que no se cansan de tentar. Y aquí viene la escena que no me esperé para nada, pues ambos a muy pocos minutos de haberse quedado solos salen rojísimos y muy juntos, dejándonos ojalá la expectativa para que en el próximo capítulo, una vez veamos lo que pasó, ya hayan concretado todo. Pues cuando la chica les pregunta si lo hicieron en tan poco tiempo, ninguno hace el más mínimo esfuerzo en negarlo. Y además, por los muchos spoilers que ya me comí del manga, sé que terminarán estando juntos, por lo que ojalá este sea el salto de calidad que tanto he esperado. Y bueno, eso ha sido todo para este pequeño especial de San Valentín. Espero que les haya gustado mucho el video. No olviden seguirme en mis redes sociales, donde de vez en cuando divago de animanga que no subo al canal o algún off topic como Tokusatsu. Y nos veremos hasta la próxima.